5, Jeremías capítulo 5, y vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 9. Todos puestos de pie, hermanos. Jeremías capítulo 5. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para poder predicarles esta mañana. Quiero agradecer, antes de que entremos a la predicación, al pastor Edmer Fernández por la oportunidad que me da para predicar en estas conferencias de Juegos de Evangelismo. Para mí es un privilegio el poder hacerlo, y también agradezco al pastor Kevin Wynn por la oportunidad de estar aquí en su iglesia, por su hospitalidad. Nos han tratado de maravilla, y también a toda la iglesia Bautista Montesión por su trabajo para llevar a cabo estas conferencias. Gracias a Dios, porque Dios nos ha hablado ya a través de estos mensajes, y Él todavía quiere seguir tratando con nosotros. Amén. Vamos a leer, hermanos, Jeremías capítulo 5, del versículo 1 al versículo 10 de una manera alternada. Dice la palabra de nuestro Dios: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus corazones más que la piedra, no quisieron convertirse. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. ¿Cómo te he de perdonar por eso? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casas de rameras se juntaron en compañía. Versículo 9, todos juntos. ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová, de una nación como esta no se había de vengar mi alma. Fíjense, hermanos, que el profeta Jeremías, hablando de parte de Dios, nos muestra cuál era la condición espiritual en el reino de Judá. Al profeta Jeremías le ha tocado predicar en un tiempo de decadencia espiritual. La nación de Judá, hermanos, se ha sumergido en la inmoralidad, se han sumergido en la decadencia espiritual. Aún los líderes espirituales, quienes deberían de ser dedicados al Señor para proclamar su palabra, han caído en la misma corriente de pensamiento de todo el reino. Dios está sin duda airado con el pueblo de Judá, con la nación de Israel. Pero Dios, hermanos, quiere misericordia para esta nación, no hay duda, es su pueblo. Él quiere la salvación de su pueblo, como Él quiere la salvación de nuestros pueblos hoy en día. Y miren el versículo 1, dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Quiero hablarles en esta mañana: un hombre puede salvar una ciudad. Un hombre puede salvar una ciudad. Dios estaba interesado en un hombre. Busquen, recorran entre las plazas, recorran entre las calles, a ver si hay solamente un hombre que haga justicia, que busque verdad. Y Él dice: y yo la perdonaré. No está diciendo yo lo perdonaré,
porque la salvación no es por la justicia que hagamos, la salvación es por gracia de Dios. Pero Él dice, yo la perdonaré, y está hablando de la ciudad de Jerusalén, el reino de Judá, que está bajo el juicio de Dios. Mira, hermano, lo que puede hacer un hombre, una persona que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, puede extender todavía la misericordia de Dios para esa ciudad. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos hable. Padre, te damos gracias por los mensajes que hemos escuchado ya. Nos has hablado una y otra vez, porque como dice tu palabra, has tenido misericordia para con nosotros, como con tu pueblo Israel. Porque a pesar de la maldad del mundo, a pesar de la decadencia espiritual, a pesar del tiempo de apostasía y de confusión religiosa que se vive hoy en día, todavía, Señor, tú amas a cada persona en nuestra nación y en todo el mundo, deseando que ellos se conviertan y se aparten de su maldad. Y Señor, necesitamos que levantes más hombres y mujeres, aparte de los que has estado llamando y que has tratado con ellos. Te pedimos que tu Santo Espíritu siga obrando en esta predicación y en cada conferencia, para que haya personas dispuestas a entregar sus vidas para hacer una diferencia en una ciudad, en un país, en un pueblo. Que estén dispuestos, Señor, a llevar tu palabra y el mensaje de salvación. Háblanos, por favor, se lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Primero quiero que consideremos la condición espiritual de la nación de Judá. Ya aquí en este pasaje que acabamos de leer se nos muestra cuál era la condición espiritual del reino de Judá. El profeta Jeremías, hermanos, se le ha concedido el privilegio de ser el profeta en el reino de Judá durante aproximadamente 5 reyes. A él le ha tocado ministrar en el tiempo cuando todavía gobernaba el rey Josías. Podemos decir que uno de los últimos reyes que se han mantenido recto en el camino de Dios. Se recuerda a este jovencito Josías, cuando él a los 8 años comenzó a reinar, como el Señor le comenzó a usar. A los 18 años él mandó a reconstruir el templo que estaba descuidado por la apostasía de los reyes anteriores, Amón, Manasés. Y la Biblia nos dice que durante este tiempo, mientras que están trabajando en el templo, se encuentra el libro de la ley, la palabra de Dios, y hay un gran despertamiento, porque la palabra de Dios trae un gran avivamiento, hermanos. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, el pueblo se va a despertar a un gran avivamiento, y eso trajo un gran avivamiento. El rey Josías comenzó a hacer reformas por todas partes, destruyendo los altares, destruyendo los ídolos, matando los falsos profetas, guiando al pueblo a un despertamiento espiritual. Sin embargo, el rey Josías muere. Le sucede otro rey, Joacás. Todos los demás reyes impíos, Joacás, Joaquín, Sedequías. Hermanos, este tiempo cuando Jeremías está anunciando al reino de Judá, está hablando, está advirtiendo que así como el reino de Israel, el reino del norte, ha sido llevado en cautiverio por los asirios, así también el reino de Judá está expuesto al mismo destino de ser dispersado por los babilonios. Jeremías no le ha tocado un trabajo fácil. Por cierto, este libro describe el sentimiento y la lucha de un profeta que tiene que batallar con su propia gente, que no entiende que Dios lo ha enviado para poder salvar a la nación del cautiverio de Babilonia. Mira ya en Segunda de Crónicas cómo nos describe que Dios había tenido misericordia del reino de Judá, enviando a sus profetas una y otra vez, porque los amaba, porque quería el bienestar para ellos. Vaya conmigo allá en Segunda de Crónicas capítulo 36, y no pierda Jeremías, porque vamos a regresar.
Mira en el versículo 15, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Él no quería que su pueblo fuera entregado al cautiverio. Pero mira la actitud de la gente, versículo 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Hermanos, qué lástima que el pueblo tuvo su oportunidad, la nación de Judá tuvo su oportunidad para no ser llevados como la nación del norte a un cautiverio, pero en la actitud del pueblo, el corazón del pueblo se endureció en contra de Dios, que no quisieron hacer caso a los mensajeros que Dios les enviaba. Y dice la Biblia que Dios los enviaba porque Él tenía misericordia de su pueblo, como lo tiene todavía de nosotros, hermanos. Mire, Dios ha tenido misericordia de nuestro país de México. México ha sido en su mayoría pagano. Más del 90%, hermanos, ha sido pagano. Y nuestra nación ha estado a punto de ser destruida una y otra vez, pero Dios ha tenido misericordia de nuestra nación, hermanos. Pero de todas maneras el pecado sigue abundando, el pecado, la maldad y aún más la decadencia espiritual de la cual estamos siendo testigos, hermanos, cómo hay tanta confusión religiosa y tanta decadencia espiritual, que no olvidamos que nuestro pueblo está todavía en peligro y necesita ser salvado, hermanos. Gloria a Dios, Dios ha traído un gran avivamiento en nuestro país. Nos regocijamos. Yo asistí a la primera conferencia en 1984. Hace 24 años no habían estas conferencias. La primera conferencia que asistí había un grupito como de 100 personas y ya era una gran conferencia fundamentalista. Gloria a Dios por lo que Dios está haciendo aquí ahora. Miles, cientos, miles. Y gracias a Dios, hermano, Dios nos ha dado 24 años más todavía para que nuestra nación tenga su oportunidad de ser salvos. Gracias a Dios, Dios está levantando pastores, misioneros por todas partes, en cada ciudad de nuestro país, en cada estado. Gloria a Dios, nos regocijamos que Dios está teniendo misericordia de nuestra nación de México, hermanos. Pero todavía nos hace falta mucho. Todavía hay muchas ciudades que necesitan un pastor que predique la palabra de Dios. Todavía hay ciudades que necesitan iglesias bautistas ganadoras de almas, que están dispuestos a llevar la palabra de Dios para que nuestra ciudad no sea destruida, hermanos. Necesitamos gente dispuesta para agradar a Dios predicando su palabra. Mira ahí en Jeremías capítulo 5. Esta era la condición espiritual. Dios le dice a Jeremías, para su pueblo: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, noten, vean lo que está sucediendo en Jerusalén, les dice el Señor. Y mira en el versículo 3 dice: aunque digan vive Jehová, que dice la Biblia, juran falsamente, hasta usaban el nombre de Dios para sus juramentos, pero todo carecía de valor, porque aunque usaban el nombre de Dios, no cumplían. Como hoy en día es triste que muchos cristianos le prometen a Dios: Señor, te voy a servir, y nunca cumplen. Señor, te prometo que voy a ganar almas, regresan a su iglesia, no hacen nada. Señor, te prometo que voy a leer la Biblia fielmente, y después de unos días se olvidan otra vez de hacerlo. Hermanos, si hacemos una promesa, Dios dice que si Eclesiastés 5:1, no tardes en cumplirla. Dios no se agrada de los insensatos, cumple lo que prometes. Pero cuánta gente hace una promesa a Dios y dice: Señor, por el Señor lo voy a cumplir, y de nada sirve su juramento. Así era el pueblo de Israel en aquellos días. Mira en el versículo 3 dice: oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió. Ellos sufrieron, y en lugar de humillarse, en lugar de quebrantarse, endurecieron la cerviz y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Hermanos, ¿no es esa la misma actitud en el mundo entero?
Viene Katrina, destruye Estados Unidos y el pueblo dice, ay sí, nos dolió, y vuelven otra vez a lo mismo. Viene un tsunami allá en ese país oriental y la gente se humilla un poco y vuelve otra vez a su paganismo. Vuelve aquí rumores de un terremoto del volcán, la gente como que se humilla y al rato vuelve a lo mismo. Hermanos, esa es la actitud del corazón de la gente. Su corazón se ha endurecido en contra de Dios. Dios los llama por medio de las cosas que están sucediendo al arrepentimiento y le dicen, me duele, pero siguen en lo mismo. Los azota y de todas maneras no quieren admitir corrección. Mira, en el versículo 3 sigue diciendo, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido. Hermanos, mire, esa es la gente, cree que es grande, poderosa, están basando en su orgullo. Es lo mismo que tiene la misma actitud mental de la gente hoy en día cristiano religiosa. El Señor describe, hermanos, que el tiempo espiritual de los últimos tiempos sería comparable a la iglesia de la Odisea. Yo soy rico y no necesito de nada. Yo veo claramente, y el Señor le dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, pobre, ciego, miserable? Compra de mí oro refinado para que puedas ser rico. Unge tus ojos con colirio para que veas, y cubre tus ropas, cubre con tu vergüenza, tu desnudez con mis ropas que te he provisto. Hermanos, hoy en día la gente puede pensar y creer que podemos hacer la obra sin la ayuda de Dios. Pobres locos, han enloquecido. No se puede hacer la obra sin la ayuda de Dios. No podemos predicar el evangelio si no aprendemos a depender de Dios. Pero la actitud de la gente, hermano, llámese incrédula o cristiana, están en serios problemas de decadencia espiritual. De manera, hermanos, que nosotros tenemos que entender, Dios todavía está en pie de castigar y destruir a esos pueblos, pero Él está dispuesto de tener misericordia. Versículo 5, note, aún los grandes, iré a los grandes y les hablaré. Los pastores, predicadores, reverendos, etcétera, ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas, hasta ellos mismos han dejado a un lado el yugo del Señor, de seguir la paz de Dios y andar en los caminos del Señor. Y hermanos, lamentablemente los líderes espirituales hoy en día están también en grave decadencia espiritual y moral. ¿Cómo escuchamos, verdad? Mire cuántos clérigos romanos están acusados de pedofilia, abusadores de niños, y se supone que son los líderes espirituales y morales de los países y las naciones. Hermano, eso nos hace pensar que necesitamos urgentemente alguien que esté dispuesto a servir a Dios para llevar su palabra. Eso es lo que Dios quiere. Versículo 6, por tanto, versículo 7, ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Esto habla de la deslealtad, de la infidelidad. Los sacié y adulteraron, y en casas de rameras se juntaron en compañías como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba con la mujer de su prójimo. Adulterio, deslealtad a Dios conduce a deslealtad marital. La gente que es desleal a Dios también va a ser desleal a los demás, y es lo que Dios describe. Hermanos, esa es la condición espiritual de Judá. Por eso Dios dice en el versículo 9, no había de castigar esto, dijo Jehová, de una nación como esta no se había de vengar mi alma. Debido a la condición espiritual de Judá, Dios está diciendo, hay juicio, hay castigo, mi alma está enojada sobre la condición moral de este pueblo, que no tarda que va a venir la destrucción. Pero algo puede hacer la diferencia. Busquen un hombre, versículo 1. Recorrer las calles de Jerusalén. Primero, el diagnóstico espiritual y moral de la nación de Judá. En segundo lugar, Dios está interesado en tener misericordia de ese pueblo. Y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre. Todo comienza con uno, hermanos. Un hombre o una mujer, como se nos ha predicado ya. Un hombre o una mujer.
Dios dice, busca a ver si hay un hombre, lo que decía el pastor, no un gallina, no un cobarde, no uno que se raje, un hombre que está dispuesto a mantenerse fiel en los caminos de Dios. Y para eso se requiere ser hombre. No como algunos dicen que el hombre es que tiene 2 o 3 mujeres. No, ese es un caballo bien relinchado, como dice la Biblia, ¿verdad? O un perro, como dicen otros. No, un hombre que se mantenga en justicia, un hombre que se mantenga en la verdad, un hombre que está dispuesto a agradar a Dios, que está dispuesto a pagar el precio, que está dispuesto a mantenerse fiel a Dios, pase lo que pase. Y note la promesa de Dios, y yo la perdonaré. No dice yo lo perdonaré, dice yo la perdonaré. Él está dispuesto a perdonar a esta ciudad y a traer un avivamiento al reino de Judá, si tan solo hay un hombre que está dispuesto a dar su vida por la obra de Dios y de esta manera traer un avivamiento a la nación de Judá. Hermanos, eso es lo que necesitamos. La Biblia nos habla de hombres, cómo Dios los usó en el pasado. Fíjese, en el Antiguo Testamento encontramos a un Josué que Dios le llamó y le dijo, esfuérzate y sé valiente. Allí en Josué 1, 6 y 9, por cuestión del tiempo no vamos a verlo. Ese hombre conquistó a Jericó, una ciudad, y luego fue ahí, y luego ahí encontramos en el capítulo 12, versículo 9 al 24, una lista de 24 ciudades o reinos al cual él pudo conquistar y poder poseer la tierra que Dios le había prometido. Comenzó con un hombre que estaba dispuesto a ser esforzado y valiente. Ahora, la verdad que era un hombre con debilidades, con defectos. No tenemos tiempo para ver, pero aunque Josué, hermanos, era un líder, cuando fracasa en ahí, dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste esto? Dios dice, levántate, el pueblo ha pecado, no me culpes a mí, yo no he fallado, el pueblo es el que ha fallado. Pero un líder que está confundido, ¿por qué las cosas no están saliendo como él desea? Pero hermanos, Dios quiere un hombre que está dispuesto a servir a Dios conforme a la voluntad de Dios. Y Dios le entregó la tierra de Canaán a un hombre que comenzó e influenció a todo el pueblo a agradar a Dios. La Biblia nos habla de Otoniel, los jueces. Usted estudia el libro de los jueces. Otoniel, un hombre tal vez para muchos desconocido, pero un libertador para ayudar a Israel bajo el yugo de Cusán Santaín, rey de Siria. Un hombre como Ahod en Jueces capítulo 3 versículo 15, quien era zurdo. Dicen que los zurdos en el pasado como que no se les consideraba muy diestros, porque como eran zurdos, dice, no, eso no tiene mucha calificación. Pero Dios usó un zurdo. Ahora sabemos que zurdo o derecho no importa, siempre y cuando esté en la mano de Dios, Dios le va a usar. Pero aunque usted sea derecho, si no está en la mano de Dios, va a ser como alguien que no tiene mano, ¿verdad? No va a poder. Aún hasta el que no tiene manos puede hacer más para Dios, ¿verdad? Algunos tienen buenas manos, buenos pies y no hacen nada para el Señor. Pero hay personas que a pesar de sus desventajas físicas están dispuestos a servir a Dios fielmente. La Biblia nos habla de Sangar, con una guijada de bueyes, un instrumento, un arado de agricultura, mató a 600 filisteos y libró a Israel del yugo de los enemigos. Un Gedeón con sus 300 obedeciendo a Dios. En Jueces capítulo 6 versículo 16, cuando él está en duda, Dios le dice, ciertamente yo estaré contigo. Y Dios usó a Gedeón con sus 300 hombres. Un hombre como Jefté en Jueces 11, quien fue hijo de una mujer ramera, además despreciado por sus medios hermanos, liberta a Israel de los amonitas. ¿Y qué podemos decir de Jonatán, el hijo de Saúl, quien con su escudero y teniendo una sola arma matan a 20 hombres y provocan pánico entre el ejército filisteo, y Dios los termina matando unos a otros? Todo comenzó con un hombre que estuvo dispuesto a obedecer a Dios, hermanos. Un hombre como David, quien conquista la ciudad de Jerusalén, aun cuando los jebuseos dijeron, David, si tú subes aquí, los ciegos y los cojos te van a sacar. Pero Dios esforzó a David para conquistar la ciudad de Jebús. Después le puso el nombre de Jerusalén y fue llamada la ciudad de David, la ciudad del Señor. Un hombre como Josabed, los soldados de David, quien paró para matar 800 hombres en una ocasión. Un hombre como Eliasa, hijo de Dodo, quien se enfrentó a los filisteos y luchó con ellos hasta que su mano se quedó pegada a la espada y tuvo
que después despegarla, porque mira, enfrentó una batalla con tantos hombres, Dios le dio la victoria a un hombre que estuvo dispuesto a pararse firme por Dios. Un hombre como Sama, hijo de Age, el cual se enfrentó a los filisteos en un sembrado de lentejas y lo defendió, y Dios, hermano, le dio una gran, importante victoria, y el pueblo solamente llegó a recoger el botín. Eso es lo que algunos esperan nada más, ¿verdad? Llegar a que uno lo haga y los demás recojan el botín. No, hermanos, Dios quiere comenzar con usted, Dios quiere usarle a usted. Hermanos, un hombre como Zorobabel, quien reconstruye el templo en tiempos difíciles. Un hombre como Nehemías, que reedifica los muros de la ciudad en pocos días, a pesar de la adversidad de los enemigos. Hermano, Dios quiere un hombre o una mujer que están dispuestos a servir a Dios. Un Juan Bunyan, que en medio de la persecución de la iglesia anglicana, está dispuesto a sufrir la cárcel y escribir un progreso del peregrino que ha impactado al mundo en todas partes. Un hombre como David Reiner, que predicó a las tribus indígenas en medio de su enfermedad. Él murió a los 29 años, presa de la tuberculosis, pero estuvo dispuesto, hermanos, a predicar el evangelio a las tribus indígenas ahí en los Estados Unidos. Un hombre como David Livingstone, que amó tanto el África y que la recorrió de lado a lado hasta que al final de su existencia, hermanos, murió en el África y su corazón quedó en el África. En su tumba está escrito: el corazón de Livingstone permanece en África, su cuerpo descansa en Inglaterra y su influencia continúa. Un hombre como George Muller, que nació en Inglaterra, en Bristol, y ese hombre, hermanos, tuvo un orfanatorio en donde había más de 2,000 niños, alimentándoles con la promesa de Dios a través de su palabra. Él leyó una vez un salmo que dice: abre tu boca y yo la llenaré. Y dijo: Señor, tú tienes poder para sustentar, danos poder para cuidar de estos huérfanos. Y Dios le dio un tremendo orfanatorio, una tremenda iglesia de 400 gentes, y mandando misioneros por más de 80 países a predicar a Dios. Pero comenzó con un hombre que estaba dispuesto a servir a Dios. Hermano, ustedes la mayoría son miembros de iglesia, no son pastores. Dios le ha dado un pastor que está dispuesto a estar en su ciudad. Ese hombre de Dios, que Dios ha aceptado el llamado de Dios para servirle, está esperando que usted esté dispuesto a respaldar a ese hombre que por fe ha tomado el reto de alcanzar la ciudad con el precioso evangelio de Cristo. Hermano, qué lástima que a veces hay pastores que están como luchando solos. Mire, los demás miembros no hacen nada, no diezman, no ganan almas, no oran. El pastor está luchando, hermanos, hay que orar, nadie viene a la oración. Hermanos, hay que ganar almas, nadie viene a ganar almas. Hermanos, vamos a tener esta actividad y nadie está dispuesto a trabajar, y las finanzas andan en problemas porque no hay miembros en la iglesia que están dispuestos a apoyar a un hombre que se mantenga en esa ciudad para predicar la palabra de Dios. Hermano, el reto es claro, necesitamos más hombres y mujeres para que podamos alcanzar más nuestro país. Mire, Dios nos ha dado una gran bendición, pero todavía nuestro país necesita más hombres, más mujeres. ¿Quiénes estarán dispuestos de decir: Señor, yo entiendo esto, que tú me estás llamando, y voy a poner mi vida en tus manos para ser ese hombre que haga justicia, que practique verdad, y confiar que tú tienes el poder para que yo pueda llevar el evangelio a otras partes? Oh, hermanos, somos privilegiados de nuestra nación. Dios está bendiciendo nuestra nación, hermanos, pero todavía hay muchas ciudades, muchos lugares donde se necesitan pastores que establezcan una iglesia ganadora de almas y que se predique la palabra de Dios en esa ciudad y que alcance todos los pueblos, todas las rancherías, todas las cabeceras municipales, todo el estado, porque nuestro país todavía necesita hombres y mujeres que estén dispuestos. Y no solamente en nuestro país, hermanos. Hace unos años tuvimos una conferencia en nuestra iglesia. Llegó un hermano del Salvador, mojado. Algunos van de mojados para allá, otros vienen de mojados para aquí también. Tuvo que pasar ahí, evadir la aduana, pasó por un campo, hasta garrapatas le quedaron en el cuerpo cuando llegó a nuestra conferencia. Y Dios le dio una carga de hacer algo por El Salvador. Dios le
lo llamó, dijo, yo estoy dispuesto. Y ahora él está teniendo conferencias en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, Costa Rica. Oh, hermanos, Dios está levantando a alguien que está dispuesto a confiar en Dios. No es que tengas habilidades y talentos y gran capacidad y gran elocuencia. Alguien que está dispuesto a creer que Dios tiene el poder para usarle y para poder hacer grandes cosas en la ciudad donde está o donde Dios le llame a predicar el Evangelio. Vamos a orar, hermanos, cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Usted, hermano, puede pensar esta mañana, Dios me está llamando a mí, Dios me está llamando a mí. Padre, bendice ahora las decisiones. Señor, yo sé que ya muchos han tomado decisiones, pero tú todavía puedes levantar más hombres y mujeres. Te pido que bendigas y obres en cada corazón, en nombre de Cristo. ¿Cuántos pudieran decir, pastor, ore por mí? Yo no pasé aquí adelante, ahora que predicó el pastor Parada, pero estoy dispuesto. Levante su mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Por todas partes, hombres y mujeres dispuestos, gracias a Dios, puede bajar su mano. Como dijo el pastor, al final se va a hacer, al final de las conferencias, una invitación especial. No olvide su decisión que ha hecho esta tarde. Dios le bendiga.